8:36 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al coronel doctor Patricio Haro, exdirector del IAEN, analista en temas de seguridad. Lo invitamos para analizar el estado en el que se encuentra el país en medio del conflicto armado interno, la guerra contra los grupos delincuenciales organizados que son transnacionales, el combate al narcotráfico, la minería ilegal y la narcopolítica, partiendo de un hecho. Quiero señalarle al doctor Patricio Haro, en el portal digital Primicias se publica que militares están rastreando la nueva conexión entre Choneros, Tiguerones en la provincia de Los Ríos, estos hechos que hemos visto durante los últimos días y semanas. ¿Cómo ve esta tarea que cumple Fuerzas Armadas? Buen día. Gracias, licenciado Miguel Rivadeneira. Buenos días. Siempre un privilegio estar con usted y su gran audiencia. Las Fuerzas Armadas están cumpliendo una tarea que está establecida en la Constitución y claramente es su misión constitucional. En efecto, el conducir esta guerra interna es una responsabilidad porque defiende la soberanía y defiende la integridad territorial. Entonces, ¿cuáles son los elementos que se han presentado en contra del Estado ecuatoriano? Esos elementos son pertenecientes a una amenaza asimétrica que con la identidad de grupos narcoterroristas claramente pertenecen al crimen internacional organizado. La planificación realizada por las Fuerzas Armadas data de 2 años y hoy se encuentra en una fase, quizás la fase final se ha dicho, y no es una nueva fase, no es un nuevo plan, simplemente es la consecución y la llegada a partir de la consecución de objetivos intermedios hacia una fase final. Y eso es lo que está conduciendo las Fuerzas Armadas. Es decir, una fase final es la última etapa de una guerra en la que se imponen todos los recursos militares para alcanzar los objetivos finales. ¿Cuál es el objetivo final y cuál es el propósito final de esta guerra interna? Pues la pacificación del país y la eliminación de estos grupos insurgentes. Grupos insurgentes que están siendo golpeados en esta acción ofensiva, en esta fase final, y desde luego con resultados bastante positivos, con la captura de arsenales increíbles, una cantidad increíble de armas, y también con la captura de líderes que están conduciendo en diferentes sectores y en diferentes territorios la lucha en contra de las Fuerzas Armadas. Esto desde luego ha generado no solamente reacciones al interior del país, han generado y problemas internacionales, especialmente en las relaciones con Colombia, por el reclamo que hiciera el presidente de la República para que Colombia controle su frontera, y en efecto esta imposición de aranceles está de alguna manera también presionando. Colombia quiere hablar, desde luego, Colombia está movilizando y ya dice que su prioridad ha sido Venezuela, pero no, desde luego la prioridad debe ser la frontera sur, porque también se dice que por aquí se traslada el 70% de la cocaína producida en Colombia. Entonces, son acciones que el Estado ecuatoriano, a través del presidente de la República, está tomando, y las Fuerzas Armadas en la parte militar está cumpliendo de alguna manera con bastante éxito en esta última fase. Ahora, de los datos que se han revelado, especialmente me refería, doctor Patricio Haro, lo que sucede en la provincia de Los Ríos, una de las provincias más violentas del Ecuador, con una tasa de homicidios. El año pasado cerró 130 homicidios por cada 100.000 habitantes. A sabiendas de que en Los Ríos existen importantes contingentes, recuerdo en Quevedo, el grupo de fuerzas especiales que vienen actuando con profesionalismo. Sin embargo, este recrudecimiento de estos hechos evidencia los niveles de violencia que se está viviendo en esa zona del país.
Sin lugar a dudas, también, estimado licenciado de Rivadeneira, la provincia de Los Ríos es una importante área de acopio de cocaína. Eso, sin lugar a dudas, está claramente identificado, claramente establecido desde que se capturaron 22 toneladas en una hacienda en la provincia de Los Ríos. Se identificó que es el centro de acopio territorial de la cocaína, es decir, llega por la frontera norte, pasa por diferentes rutas, llega a la provincia de Los Ríos, ahí se acopia hasta que se den las condiciones y los recursos para salir a los puertos de salida. Entonces, eso quiere decir que hay una gran cantidad de grupos o de elementos delincuenciales que protegen esa droga que está acopiada en la provincia de Los Ríos en diferentes sectores, y desde luego se genera también una gran cantidad de violencia. Pero la acción de las Fuerzas Armadas, tenemos, como usted lo ha dicho, quien guarnece esta provincia es el Grupo de Fuerzas Especiales número 26, un grupo de la Brigada de Fuerzas Especiales, y que cumple permanentemente las misiones de seguridad en todo el territorio nacional. Pero en la provincia de Los Ríos hay enfrentamientos y hay resultados también efectivos que están golpeando fuertemente a estas organizaciones criminales. Y estos golpes que están recibiendo las organizaciones criminales posiblemente les están conduciendo a que tomen acuerdos entre ellos para ser más fuertes y presentar una mayor resistencia a la ofensiva que están siendo víctimas. Entonces, estos grupos debemos recordar que actúan bajo ciertos principios como la de territorialidad, de exclusividad, incondicionalidad, violencia sistemática y pertenencia. Entonces, el momento en que están aislados estos grupos, en vez de enfrentarse entre sí, ven la necesidad ante esta ofensiva final de integrarse y actuar en conjunto para enfrentar la arremetida del Estado y esta acción final que está conduciendo las Fuerzas Armadas como parte de la etapa final de esta guerra interna, que desde luego no será corta, pero sí muy importante, como estamos viendo en los resultados que tenemos. Ahora, ¿cómo se ha evidenciado estos allanamientos de Fuerzas Armadas en sectores como en Patricia Pilar, en Buena Fe, en Provincia de Los Ríos? Refleja cómo están atrincherados, cómo cuentan con armas, con el tráfico de estupefacientes, que evidencia los niveles, cómo ha penetrado el narcotráfico. Sí, en efecto, las incursiones y el desalojo que se han realizado de programas, de grandes programas de vivienda, especialmente en la ciudad de Quevedo, Patricia Pilar y en algún otro sector de la provincia de Los Ríos, donde han sido desalojados varios elementos de estas organizaciones criminales por las unidades de fuerzas especiales de nuestro ejército, implican que estaban convirtiéndolos en los cuarteles generales del crimen internacional, es decir, eran los campamentos en donde estaban alojados, lo que quiere decir que son verdaderas fuerzas delincuenciales que actúan con condiciones o bajo condiciones paramilitares, es decir, estamos conduciendo, y eso ratifica una guerra, estamos enfrentándonos a una amenaza, y lamentablemente al interior del Estado, me refiero en varias funciones del Estado, en varias instituciones del Estado, al interior de la opinión pública, en las redes sociales, se discute todavía que el Ecuador no está conduciendo una guerra, que es un tema de inseguridad pública, y que debería más bien establecerse en normas de otro orden, y no la militarización, llaman especialmente algunos expertos de estas situaciones. No es una militarización, es la conducción de una guerra que claramente vemos nosotros enfrentan a unidades insurgentes perfectamente armadas y atrincheradas, no solamente en las provincias de Los Ríos, también este tema es un tema que tienen amenazas internacionales. Vemos a los comandos de la frontera, vemos a los comuneros del sur especialmente, que actúan al interior de nuestro territorio, es decir,
es una amenaza internacional. Las características de una guerra no internacional está perdiéndose, porque ya la amenaza también está viniendo de Colombia especialmente, y eso no se quiere reconocer, especialmente por el presidente Petro y el Estado colombiano. En estos operativos de Fuerzas Armadas se va evidenciando las estructuras delincuenciales, como precisamente en Patricia Pilar y en Buena Fe se han evidenciado casi búnker donde tienen las armas y la droga, lo cual significa esto toma su tiempo para la construcción, para cómo se atrincheran precisamente en estos sectores en donde Fuerzas Armadas ha tenido que actuar con contundencia. Sí, en efecto, eso es una perfecta planificación y sobre todo la tenencia y la administración de recursos provenientes del narcotráfico, recursos provenientes de la minería ilegal que son administradas por el crimen internacional organizado. Es decir, la acción que están tomando las Fuerzas Armadas contra estas instalaciones son necesarias, porque desde allí se conducen. Vemos que en un solo búnker se encontraron 115 armas y una cantidad enorme de municiones. Es decir, se dio con un centro de almacenamiento logístico de armamento y munición que estaba abasteciendo las acciones de la insurgencia criminal. Entonces, es necesaria mayor firmeza, un reconocimiento profundo por parte del Estado. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional solas y muchas veces cuestionadas y criticadas por las acciones que están tomando, inclusive con algunas medidas que se utilizan políticamente por las condiciones en que los soldados están alojados. Desde luego están conduciendo una guerra, y las condiciones de vivac, como se dice en términos militares, de campamento y de alojamiento, no necesariamente son las mejores, pero esas son las condiciones en las que los soldados están entrenados. Desde luego, deben ofrecerse las mejores condiciones, y eso también implica medios, recursos y sobre todo tiempo. A propósito, usted se refería al tema de la falta de control de Colombia en la frontera norte del Ecuador, sur del vecino del norte, porque de alguna manera, como se ha reflejado, este paso ilegal que transporta cocaína desde la frontera norte, que ha permitido instalarse, por un lado, en provincias como la de Los Ríos, y segundo, buscar la salida a través de los puertos hacia Estados Unidos o hacia Europa. Este ha sido el camino que ha determinado, por un lado, el crecimiento del decomiso de la droga, y por otro, la salida de la droga y el encuentro en puertos de desembarque en Europa especialmente. El incremento de sembríos de hoja de coca en territorio de Nariño y Putumayo ha sido del 52%, a decir del expresidente Álvaro Uribe, que estuvo dando una conferencia en una prestigiosa universidad de la ciudad de Guayaquil. Este incremento, desde luego, está relacionado directamente con el incremento de cocaína, que estaría bordeando ya las 3.000 toneladas, que es una capacidad y una cantidad enorme de producción de cocaína. Entonces, esa cocaína está siendo trasladada por nuestros recursos y van abriendo rutas, estimado Miguel, que es lo preocupante. Cuando se cierran las rutas del Caribe por la presencia de la cuarta flota de los Estados Unidos, buscan nuevas rutas, y en efecto, por ejemplo, se captura una gran cantidad de cocaína en la región oriental, en el Payamino, en las playas de Payamino, en donde se está buscando claramente una salida al río Napo y de allí al río Amazonas. 1.500 kilos de
cocaína fue capturado por el ejército ecuatoriano en ese sector. Se está abriendo nuevas rutas. Vemos que en la provincia de Chimborazo también se ha capturado gran cantidad de cocaína, lo que quiere decir que se está multiplicando las áreas, las rutas ilegales, y desde luego eso implica mayor acción por parte del Estado ecuatoriano, pero también mayor acción del Estado colombiano. Entonces, he dicho yo en alguna oportunidad, el presidente de Colombia tiene por lo menos simpatía con estas organizaciones delictivas y busca de alguna manera protegerlas. Después de la reunión con el presidente Trump, se dio una clara acción en contra del Ejército de Liberación Nacional en Catatumbo y contra las fuerzas disidentes de las FARC inmediatamente, y desde luego eso repercutió también en la producción de cocaína. Pero mientras tanto no venía desarrollando el Estado colombiano acciones de control y de eliminación. Insisto que no se han reducido para nada las hectáreas de producción de hoja de coca, todo lo contrario, han aumentado en un 52%, y la cantidad enorme de producción de cocaína también ha aumentado. Por lo tanto, se hace necesaria esta coordinación, y esperemos que ya todos los gobiernos estén tomando conciencia de la amenaza, de esta amenaza del narcotráfico, de esta amenaza del crimen internacional organizado en contra de la región y del mundo. Entonces, esperemos que los diálogos con Colombia, insisto, que de alguna manera también, no sé si económicamente favorecen o no al país, pero en temas de seguridad, por lo menos, estas acciones que ha tomado el gobierno están permitiendo que se revea la planificación estratégica de Colombia frente a la frontera sur de ese país, es decir, a la frontera con Ecuador. Entonces, veamos si es que el gobierno colombiano toma nuevas acciones y empezamos a trabajar en conjunto, que es la única forma de eliminar a esta amenaza, especialmente en la frontera colombo-ecuatoriana. Doctor Patricio, ¿no ve complejo el cambio de actitud de este gobierno del presidente Petro, que ya se irá en agosto del poder, cuando usted bien decía, en medio de un proceso denominado de paz total, que ha sido un fracaso total de Petro, él se ha sentado a la mesa con grupos como Comandos de la Frontera en este diálogo? Y Comandos de la Frontera fue el que golpeó duramente a Fuerzas Armadas en el Alto Punino, 10 militares muertos. Es decir, ¿cómo entender esto mientras una cosa hace el presidente de Colombia y otra cosa sucede en el Ecuador? Sí, lo que decía precisamente, que el presidente de Colombia tiene por lo menos simpatía con estas organizaciones. Debemos recordar sus orígenes políticos, y como ciudadano están relacionadas directamente con el movimiento M19, el 19 de abril, el M19, y desde allí esa tendencia se ha mantenido. Pero esperamos también la confianza en los ecuatorianos, especialmente, que velamos por la seguridad de nuestro país, es que en 6 meses termine su mandato, y el movimiento que él representa, que está, ojo, Miguel, también es importante, está primero en las encuestas, ¿no? Y con gran diferencia contra su opositor. Es decir, esperamos que políticamente las cosas cambien y la región vaya consolidando su pensamiento. No estoy hablando de un pensamiento ideológico, sino un pensamiento de seguridad especialmente para impedir a toda costa que la región sea cooptada por el crimen internacional organizado, y que el narcotráfico sea la esencia fundamental de las acciones que afectan a los ecuatorianos, a los miembros de la comunidad andina, a los miembros de los grandes mercados como Estados Unidos y Europa. Entonces, la ciudadanía tiene que estar absolutamente clara que es un tema de sobrevivencia, ya no es un tema de ser y cumplir con todas las acciones que estén a nuestro alcance para enfrentar al crimen organizado. Desde luego, en Colombia
elecciones presidenciales. Quizás en la primera vuelta pudiera ser ese panorama que usted dice, aunque faltan meses para las elecciones, pero en la segunda Colombia debiera reflexionar de mantener o profundizar esta situación política ideológica en Colombia, si es que llegase a ganar en segunda vuelta el candidato Iván Cepeda del grupo que auspicia el propio presidente Petro. Sí, así es. Las encuestas por lo menos son mayoritariamente favorables para el candidato oficialista y eso va a permitir una continuidad en la política de seguridad y en las relaciones internacionales con nuestro país, lo que quiere decir que Colombia seguirá siendo un gran productor de cocaína y el primer productor de cocaína del mundo y se convertirá en un mercado internacional con opciones de salida no solamente a través de nuestro territorio, sino también a través del propio Pacífico colombiano. Esto implica seriamente la seguridad regional, esto implica seriamente la salud de los habitantes de la región y esto implica también las relaciones democráticas y la democracia de nuestros países, porque desde luego el momento que existe, como sucedió en Venezuela claramente, que la presencia de un cartel dentro del gobierno o dentro del Estado, auspiciado por las más altas autoridades del Estado, generan y alteran gravemente a la democracia. Y eso no queremos para los países de la región, eso no queremos para el Ecuador. El Ecuador es un país con una democracia endeble, pero es una democracia al fin. Y el momento en que nosotros nos vemos afectados por este tipo de fuerzas que pretenden alterar gravemente la democracia por atender intereses individuales y personales o de grupos, definitivamente vamos a ser perjudicados seriamente. Entonces, el tráfico de drogas no solamente afecta a la seguridad, no afecta no solamente a la salud, sino afecta a la democracia de los países de la región. Y eso debemos entender, que el Ecuador está conduciendo una guerra que ya empieza a recibir apoyos, que ya empieza a tener absolutamente clara la cooperación de potencias, especialmente de potencias que son consideradas los mercados y coinciden en los intereses que tiene Ecuador con las grandes potencias y con los grandes mercados de la droga especialmente. Entonces, bajo estas condiciones, los ecuatorianos tenemos que hacer todos los esfuerzos para apoyar la lucha que hoy está conduciendo Fuerzas Armadas y la lucha que está conduciendo el Estado. Y al decir los ecuatorianos me refiero a los líderes de las instituciones y las funciones del Estado que no apoyan a la función ejecutiva. Realmente es muy lamentable que claramente se identifiquen también o tengan su simpatía también a favor de los grupos delincuenciales. Ahora, doctor Patricio, ahora se ha hablado en este caso, en estas acciones que cumplen Fuerzas Armadas, la ruta de la droga a través de los ríos y luego va a los puertos. Sin embargo, ese es el efecto. La causa es el paso de la droga desde Colombia al Ecuador. ¿Cómo fortalecer estos controles? Sí, ahí el ofrecimiento después de la entrevista o de la visita que hizo el subsecretario de Guerra, Humire, para el hemisferio occidental y la reunión que él tuvo con el ministro de Defensa, la ministra de Relaciones Exteriores y el ministro del Interior, consideraron que Estados Unidos podría apoyar claramente. Nosotros no vamos a ver, desde luego, que soldados norteamericanos estén protegiendo la frontera con nuestros soldados, sino que a través de inteligencia, de información, que fue claramente, dicen ellos, y nosotros podemos determinar si hay o no y dónde hay cultivos de hoja de coca, podemos determinar dónde hay asentamientos de minería ilegal, podemos determinar claramente en dónde hay laboratorios de cocaína. Esa información, desde luego, entregada a las Fuerzas Armadas ecuatorianas,
podrían en estas acciones de protección de fronteras que son permanentes, es decir, siempre las Fuerzas Armadas tienen la misión de realizar protección de fronteras y en Colombia lo están haciendo hoy, pero si es que hay el apoyo especialmente de la inteligencia electrónica fundamentalmente, eso va a dar resultados. Es importante también que el transporte sea tome otra medida, ¿no? Vemos que el transporte ha sido dirigido por una cueva de Rolando en donde se estaban dando actos de corrupción terribles y hoy se toma una decisión. Entonces, ese sistema también debe cambiar para favorecer a la seguridad, porque desde luego la droga se mueve inicialmente por tierra y llega a los centros de acopio y llega a los puertos de salida también por tierra. Entonces es fundamental que la tecnología que ofrece hoy los Estados Unidos y que ofrecen los países, los aliados del Ecuador, sean puestos a favor de la seguridad en el transporte y en la vigilancia y protección de fronteras especialmente. Bien, como siempre, muchas gracias al coronel doctor Patricio Haro, ex rector del IAEN, la Universidad de Posgrado y analista en temas de seguridad, para hablar este momento que vivimos en estas condiciones, especialmente en provincias del litoral, y la debilidad del control fronterizo por la acción del gobierno del presidente Petro. Coronel Haro, muy amable la atención a la revista de Opinión Democracia. Siempre es un placer, Miguel, a las órdenes. Muy amable. Y con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Le recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya y la opinión de Álvaro Rosero León. De mi parte les deseo un feliz lunes, feliz inicio de semana a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia. Muy buen día, felicidades. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM. Una operación ejecutada por el